una tarde calurosa, unos amigos se habían reunido a platicar de lo dura que es la vida había sido con ellos y los difíciles momentos que han pasado. Entonces, el primer hombre llamado Juan empezó a relatar su historia. En las afueras de Francia, en Marne, estábamos preparando las armas y de pronto hubo un momento de silencio en todo el campamento. Entonces vi cuando nos hicieron una emboscada. El general muerto, los superiores también. No sabíamos qué hacer. Entramos en el desorden. De repente me invadió el miedo. Me paralicé y sentí como algo se clavaba en mí. Cuando quise reaccionar, ya estaba en el suelo. El proyectil se había clavado en mí. Luego las tropas de refuerzos que iban a llegar se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Se pusieron en posición y lograron acabar con el enemigo. Saber que ese día estuve a punto de morir por un descuido de todos nosotros fue el día más grave de mi vida, con una bala ardiente en mi pecho, sin saber si moriría o si iba a ver a mi familia, si iba a comer lo más delicioso que preparaba mi madre. Ese día no solo se quedó clavado en mi pecho, sino también en mi mente. Entonces, el momento más grave de mi vida estuvo en la batalla del Marne, cuando fui herida en el pecho. El segundo amigo, Alex, prosiguió en contar su trágica historia. Era un día tranquilo en Yokohama, un día en el que me sentía muy contento. Almorzando con mi familia, mis padres recordaban mis ocurrencias de pequeño y mis hermanas se reían de mis travesuras. Después de estar con mi familia, llamé a mi novia y quedamos en vernos. Pasé por ella a su casa, fuimos a caminar a la orilla del mar. Estuvimos conversando. Mónica era la mujer de mi vida, la amaba mucho y quería casarme con ella. El día estaba de lo mejor, con un sol radiante. Todo parecía perfecto, pero de pronto las personas gritaban y corrían desesperadamente. Yo, desconcertado, no sabía lo que sucedía. Cuando me di cuenta, el lugar estaba lleno de agua. El mar se había salido. Cuando reaccioné, me percaté que mi novia no estaba. La busqué bajo el agua, gritaba, la llamaba. Mónica, amor mío, ¿dónde estás? El dolor y la desesperación se apoderaban de mí. Por mi mente pasaban los grandes y maravillosos momentos que vivimos. Fue tan grande el dolor de no poder encontrarla. Mónica desapareció entre las turbias aguas del mar. Sentí como el miedo se apoderaba de mí. Mis fuerzas se agotaban poco a poco. El temor de morir, el no saber de mi familia y de mi novia, me mortificaba. Después de un rato, las aguas iban calmando. Sin embargo, el maremoto se había llevado todo a su paso. La ciudad estaba desolada. Parecía una pesadilla lo que había vivido. Me salvé milagrosamente refugiado bajo un alero, sin el amor de mi vida. Ese fue el momento más grave de mi vida. Es decir, el momento más grave de mi vida ocurrió en el maremoto de Yokohama, de la cual salvé milagrosamente refugiado bajo el alero de una tienda de lacas. Otro de los personajes, Santiago, dijo: "Qué impactante historia, pero yo también he pasado obstáculos en mi vida. Les contaré el momento más crucial que viví. Me levantaba temprano como de costumbre para ir a la oficina. El dolor de pecho se estaba repitiendo varias veces a lo largo de esta semana, así que reservé una cita con el cardiólogo al mediodía. La mañana transcurría como siempre y me aterraba tener que ir a la consulta. Presentía que no me esperaban buenas noticias y mi cuerpo me estaba dando señales de eso. Fui al consultorio, esperé mi turno. El doctor me atendió muy amable. Me realizó los análisis necesarios y me recomendó que me operara a la brevedad. Mi vida estaba en riesgo. No podía asimilar la noticia. Me había caído como un balde de agua fría. Yo creía que algo no iba bien, pero jamás imaginé que estaba tan grave. Por temor, dejé pasar el tiempo. Sin embargo, los mareos, la falta de aire, el dolor de pecho eran cada vez más seguidos. Tenía miedo que al dormir de día no despertara jamás. De pronto, perdí el conocimiento. Cuando desperté ya había pasado una semana en la que me había encontrado en estado de coma. Mi vida estuvo a punto de acabarse. El momento más grave de mi vida acontece cuando duermo de día. El siguiente en contar parte de su vida era Manuel.
Su mirada reflejaba tristeza y dolor que verdaderamente lo marcó. Entonces, comenzó narrando. A mis 20 años, vivía junto a mis padres. Tenía 2 hermanas gemelas. Estaban terminando la secundaria. Yo había ingresado a la universidad. Mi padre era un hombre muy exitoso, tenía una gran empresa, y mi madre era una actriz muy famosa. Todos los años solíamos viajar al exterior, pero este año decidimos quedarnos en Perú, a conocer más de nuestra cultura. Antes de nuestro viaje, a mi padre le llegó la propuesta de integrar un partido político. A mi familia no le gustó mucho la idea, visto que existía mucha corrupción. Mi padre se empeñó tanto en esta propuesta que dejó todos nuestros planes de lado. Ya casi no lo veíamos y comenzaron los conflictos. Llegaba borracho, discutía mucho con mamá, se enfadaba por todo y se gastaba el dinero. Un día logramos convencerlo de realizar nuestro viaje con el fin de recuperar a nuestra familia, pero mi padre ya no era el mismo. En el viaje, mientras conducía, mi madre comenzó a reclamarle por haber descuidado tanto a nuestra familia. Comenzaron a forcejear, perdiendo el control del auto. Recuerdo que dimos vuelta de campana. Yo salí volando por la ventana, viendo cómo el auto cayó en un abismo y comenzó a incendiarse. Escuchaba el horrible grito de mis hermanas. Mis padres murieron al instante. Logré llegar hasta el auto, pero ya era demasiado tarde. Toda mi familia había muerto. Desde entonces, el momento más grave de mi vida ha estado en mi mayor soledad. En silencio, todos se quedaron. Entonces, Pablo comenzó a relatar su historia. En una etapa de mi vida, mi esposa se encontraba embarazada. Teníamos 3 hijos pequeños. Me habían botado de trabajo. Llegó un momento en que no teníamos ni para la renta, ni para comer. Salí desesperado de casa en busca de trabajo. Nadie me quería ayudar. No existían los amigos ni la familia. Me llamaron de casa diciendo que mi esposa se encontraba grave de salud, al punto de perder a nuestro bebé. Necesitaba dinero para poder llevarla al hospital. De regreso a casa me encontré con un compañero de la secundaria. Era de mal vivir. Me preguntó qué pasaba conmigo y le conté mi situación. Me propuso saltar a un banco y sin pensarlo acepté. Cuando nos encontramos en el banco llegó la policía. Hubo una balacera y murieron 2 personas. La policía nos atrapó. Después de esto me llevaron a la cárcel. Mi desesperación era tan grande el no poder ayudar a mi esposa y encontrarme en esta horrible situación. Me condenaron a 20 años de prisión. Estando allí pasé por momentos más horribles. Había días que no comía, pasaba las noches más escalofriantes, me enviaban a la celda de castigo injustamente. Sufría maltrato físico a cada momento. Las autoridades no hacían nada al respecto, tildándome de delincuente y ratero. Pero lo que no saben es que yo cometí un grave error pensando que salvaría a mi esposa e hijos. Es por ello que ahora me arrepiento de esta decisión tan crucial de mi vida. Pero ya no hay reparo alguno. Al transcurrir los años en la cárcel, me enteré que mi esposa finalmente se encontraba bien junto a mis 4 hijos, pero a la vez rehizo su vida con otro hombre. Ese fue el momento más grave de mi vida. Fue mi prisión en una cárcel del Perú. Todos estaban muy impactados. Entonces, Martín comenzó a narrar su historia. Como sabrán, soy el primero de 5 hermanos. Mi padre era un hombre trabajador, responsable. Siempre me aconsejaba que siguiera mis estudios superiores y salga adelante. La situación en la casa se fue agravando debido a que mis hermanos iban creciendo y ya no alcanzaba el sueldo de mi padre. Debido a esta situación decidí realizar mis proyectos. Para ello tenía que marcharme de casa. Así fue que decidí irme a los 17 años y poder ayudar a mi familia. Cuando llegué a la ciudad conocí a muchas personas que me ayudaron. Comencé a estudiar ingeniería de minas y a la vez trabajaba medio tiempo. Cada mes enviaba dinero a mis padres. Así pasó el tiempo hasta que culminé de estudiar y encontré un buen trabajo. Terminé mis estudios universitarios, comencé a trabajar y ganaba mucho. Pasé muchos años trabajando. Una tarde decidí ir a ver a mi familia.
recuerdo que estaba súper contento de volver a encontrarme con ellos. No le dije nada a nadie. Cuando llegué a casa, mi madre muy emocionada comenzó a llorar y me abrazó muy fuerte. Le pregunté sobre mi padre, me dijo que estaba en su cuarto. Cuando entré, vi a mi padre de perfil. Estaba desnudo con la piel decaída y una joroba en su espalda. En ese momento me quedé impactado. Había dejado a mi padre cuando aún estaba joven. La vejez había llegado rápido a su vida. Lo quedé mirando un buen tiempo. Él no se daba cuenta. Me puse a pensar y entendí que el trabajo no lo es todo. Y también están los momentos con la familia que son únicos e inolvidables. Entonces, el momento más grave de mi vida es el haber sorprendido de perfil a mi padre. Al terminar los amigos de contar los momentos más trágicos de su vida, un anciano, Miguel, escuchó todas las historias que habrían relatado y dijo: Yo en mi larga vida, a pesar de mis arrugas, he tenido que pasar por miles de experiencias y aún así pude salir adelante, a pesar de mis caídas, porque estos problemas no me detuvieron y puedo decir ahora que el momento más grave de mi vida no ha llegado todavía.